Hola, saludos. Esta es mi tercera entrega, siguiendo el tema de eh, Censores y Libertadores de Eros, el caso James Fortson, México, 1975. Nos toca hablar del primer capítulo, los censores, la censura, y esta es la forma como yo la abordé. Quiero comentar que no va a ser esto una revisión exhaustiva de cada capítulo. Decir que quien esté interesado en el tema puede consultarlo. En TesiUNAM está la tesis. Y pues esto es una orientación y esto es un comentario de cosas que yo voy considerando importantes al paso del tiempo también de haber terminado la investigación. Entonces, quiero hacer unas recomendaciones de lecturas que me parece que son muy interesantes. Y bueno, decir que yo empecé a trabajar la historia de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, y en este sentido recomendar una tesis de Nieto y Bon, la discrecionalidad de la comisión. Es una tesis de 2011 de la Universidad Latina y es muy interesante porque precisamente habla como uno de los puntos débiles a lo largo de su historia, es cómo iba cayendo en estas autorizaciones discrecionales de licitud de circulación de publicaciones, o si tenían un dedo flamígero, pues se les negaba su circulación, como fue el caso de nuestra revista Eros. Eh, Otra obra muy importante es la de Anne Rubinstein, del Pepín a los Agachados, de 2004, en donde plantea a los censores mexicanos como héroes o villanos. Y es muy interesante porque Anne Rubinstein definitivamente los llama censores. Yo los llamaría comisionados o calificadores, ¿no? Pero bueno, ella muy bien habla. Y habla de este drama del censor en México, en donde tenían escasos salarios, tenían unos horarios de trabajo terribles, eran movidos, tenían dos trabajos, en fin, es muy interesante lo que plantea en esta obra. Y en esta cuestión de si eran héroes o villanos, recuerdo una anécdota de algún censor que advertía ya por la década de los 50, la guerra de Corea, donde decía que historietistas norteamericanos estaban dibujando a los coreanos y había una similitud con nosotros, con nuestros rasgos indígenas, ¿no? Con los coreanos, y que en este sentido podía haber una cuestión de racismo, de discriminación y de pensar que también nosotros podíamos ser los malos, ¿no? de la historia. Bueno, muy interesante. Eh, Otra obra muy importante que a mí me sirvió muchísimo fue la de Renato Leduc, La corrupción en la prensa, eh, que en un libro que se armó con varias colaboraciones de Rosario Castellanos, Siqueiros, Ortega Arenas, Arturo Guarman, Jorge Carrión, Guillermo Montaño Islas, y en donde cada quien desde diversas áreas está contemplando lo que es la corrupción en México 1970. Es una obra imperdible, ¿eh? Yo creo que es un ícono, un poco conocido también. Y una obra que para mí fue eje, y trabajarla, que soy la primera persona que la trabaja en México, es de Celedonio de la Iglesia Vidal, La censura por dentro. Él es jefe de censores durante el gobierno de Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Um, y
como jefe de censores al final de su labor, 1930, y es la caída de Primo de Rivera, escribe este libro y es interesantísimo porque eh, eh, uno tiene pocas oportunidades de leer a censores. ¿Y qué están escribiendo? Esa es la maravilla de esta obra. Y resaltar en este sentido, que a mí me pareció muy importante, es esta oscuridad de la censura. Cuando Celedonio de la Iglesia habla del peligro de estas tinieblas, utiliza dos imágenes, la de Frankenstein y la de un pulpo terrible. Eh, la de Frankenstein, bueno, tenía poco de haber sido publicado, ¿no? El Frankenstein. Y la figura del pulpo, yo la entiendo, que recientemente había publicado Lovecraft, La llamada de Cthulhu. Eh, este pulpo con sus tentáculos, ¿no? Y que tiene un grupo de sacerdotes que lo cuidan, lo protegen, que esperan que despierte, y que es ancestral, es una figura ancestral y tenebrosa. Y Celedonio de la Iglesia está advirtiendo precisamente ante esta peligrosidad y esta oscuridad de la censura, el que los ejecutores de esta misma tengan cuidado en establecer los límites. Dice que debe de haber un tiempo de límite en el tiempo, porque si no, se convierte en ese monstruo que es capaz de ir en contra de los mismos censores. Es muy interesante, hay que volverlo a leer, da muchas cosas muy interesantes en este trabajo de los censores por controlar, decía, lo picaresco y malintencionado. Eh, es muy importante también el trabajo de su prologuista, Rafael Marquina, quien dice que los censores, es imperdible también, ¿no? Que los censores tenían que luchar en la lucha contra el talento y la sensibilidad de los periodistas. Desarrollaron herramientas para el control. Unas de estas, decía como el censor mismo, que era prudente, hábil en la insinuación, el rodeo y la percepción del matiz. Eran unas máquinas, pero a pesar de ser tales máquinas de trabajo, bueno, realizaban 5 copias de cada trabajo que hacían, los archivaban, lo mandaban a cierto tipo de funcionarios en España, pero era un trabajo muy desgastante. Al final, Celedonio de la Iglesia dice que terminó enfermo. Y eso es algo que a mí me hace pensar en la censura hoy en día y en que precisamente la gente que ejecuta ese trabajo está pensando en cómo optimizarlo, ¿no? Cómo ser mejores en el control. Y eso me lleva a pensar que precisamente este desarrollo de este tipo de medios, de Twitter, de Facebook, ¿no? El control que hay de la gente es precisamente como para aliviar toda esta carga enorme. Hoy llevan un control de todos nosotros en el mundo impresionante, pero lo pueden hacer con un teclazo, ¿no? De esto mismo habla también Edward Snowden en Vigilancia Permanente y hace también referencia a un Frankie, a un Frankenstein. Eh, bueno, y siguiendo con las lecturas, está una obra de un periodista, Millás, 1985 en Chile, Los señores censores. Es muy interesante porque recobra toda la parte esta de después del libro de Celedonio de la Iglesia y hace una revisión de lo que sucede en Chile. Eh, y por último tenemos
la obra, que es una tesis de Rodolfo Gamiño de 2011, Guerrilla, represión y prensa en la década de los 70, invisibilidad y olvido. Es el tratamiento que le da al Excelsior y la prensa, me parece, al caso de la Liga Comunista 23 de septiembre, y que precisamente dice que en el manejo de las páginas, de dónde insertar la nota, es que los medios de comunicación van construyendo esta invisibilidad y este olvido para nosotros, la opinión pública, la gente lectora, ¿sí? En una normalización de la violencia y en un impedir esta capacidad de reminiscencia que pudiéramos tener precisamente para conocer nuestra historia, saber dónde estamos y proyectar acciones futuras. Por último, recomendar también una obra específica de Carlos Mal, 1848, observaciones eh, sobre, ay, sobre la reciente instrucción prusiana acerca de la censura, 1848, donde también está reconociendo una oscuridad en esta misma, una peligrosidad. Aquí lo dejo y continuamos. Muchas gracias.